Un payé no es solo un ritual, es una práctica cargada de significados que revela cómo las comunidades construyen su identidad cultural. A partir de un análisis semiótico y antropológico, el investigador Iván Bondar explora estas otras sacralidades y cómo éstas interactúan con saberes populares, emociones humanas y estructuras sociales. ¿Qué entendemos de lo humano a partir de estas prácticas? Inicialmente, cuando comencé a indagar en la problemática de la muerte, el morir y los muertos, inicialmente en la provincia de Corrientes, que eso después me deriva al sur del Paraguay y al sur de Río Grande do Sul y a expander también toda esa temática al norte de la República Argentina, lo que pude percibir es que había una relación directa entre determinados lugares, espacios vinculados al mundo de lo sagrado y otras prácticas que excedían aquellas que se vinculaban estrictamente con el culto a los muertos. Por ejemplo, la relación directa entre los usos de la tierra del cementerio, de determinadas tumbas, para el ejercicio de determinadas prácticas brujeriles o determinadas prácticas vinculadas a la hechicería, a la magia en la región, así como también el uso de flores de las tumbas, partes de los féretros y en algunos casos también el hueso de los muertos para la realización de determinadas actividades vinculadas a la brujería. En este sentido, esto es extremadamente importante porque aparecen aquí figuras que son las que van a de alguna forma garantizar esta continuidad de las prácticas mágicas y de las prácticas vinculadas a la brujería, que tienen que ver, por ejemplo, con la payesera, con el payesero, con la curandera o el curandero, que de alguna forma tienen un conocimiento especializado de aquello que yo llamé las cartografías funerarias. Cuento un caso puntual, por ejemplo, si uno cuentan las curanderas del lugar, si uno tiene la necesidad de controlar las acciones de alguien, que alguien es, por ejemplo, un novio que de alguna forma se me está escapando, una novia que se me está escapando, alguien que quiero disciplinar, por ejemplo, tengo que ir al cementerio, recoger la tierra de la tumba de un militar fallecido para que esa conducta de alguna forma de rigor y de control que está, por ejemplo, en la cultura militar, se transmita a esa persona y yo pueda controlar el ejercicio de sus acciones. ¿Eso qué significa? Que la curandera, que la payesera, no solamente conoce el arte ancestral de cómo realizar esas prácticas mágicas, sino que al mismo tiempo conoce la cartografía funeraria de dónde está sepultado el militar, de dónde está sepultado, por ejemplo, la doncella joven, adolescente, dónde está sepultado la persona agreste, que fue en su vida, por ejemplo, más cascarrabia. Entonces, todo depende del objetivo general, si se quiere, que se quiera cumplir con esa actividad mágica. Esto es extremadamente importante en términos de la herencia de la cultura y a mí me lleva justamente a poder indagar en que hay un conocimiento ancestral que se sustancia en la región y que ya fue registrado en términos de la literatura folclórica y antropológica en el siglo XIX. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la magia simpatética o la magia simpática regida por la ley de la simpatía, vamos a tener que esa magia también tiene una subdivisión. Aquella que está regida, por ejemplo, por la ley de la semejanza, donde lo semejante provoca lo semejante, como por ejemplo tenemos una vela en forma de tijera que se usa para cortar, ¿sí? La tijera lo que hace es cortar, o por ejemplo lo que lo podemos tener aquí es una figura humana confeccionada en un trapo de toalla que fue usado por un enamorado, donde eso tiene figura humana. Entonces acá yo, por medio de lo semejante, produzco lo semejante, ¿sí? Al trabajar sobre ese objeto con forma humana, lo que hago es afectar a la forma humana a la que le puse ese nombre. O la ley del contacto, la otra ley de las prácticas mágicas, es decir, que algo permanece en lo que la persona tocó o en parte de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, la tierra del cementerio, ¿sí? Dada aquí por una curandera de la zona, extraída de la tumba de un militar, se supone que al tener en contacto con el cuerpo de esa persona, de alguna forma es contaminada, es contagiada con los atributos de la milicia que permite de alguna forma trabajar acá la conducta de otra persona.
¿no? Al mismo tiempo, esto puede hacerse con el cabello, con las uñas, es decir, la ley del contacto tiene que ver con aquello que ha estado en contacto con el cuerpo puede interferir luego también en el cuerpo y en forma directa esto tiene que ver obviamente con el efecto de las partes con un todo. Estas leyes que fueron registradas por Fraser en la rama dorada en el siglo XIX siguen vigentes acá cuando la curandera nos dice tráeme la remera que yo voy a trabajar sobre la remera porque la remera tuvo contacto con tu enamorada, con tu enamorado, con tu pariente, con el que hay que destrabarle los caminos, hay que sacarle la brujería y demás. Estas son cuestiones que se aprenden en un entrenamiento muy complejo de enseñanza, pero al mismo tiempo las curanderas y curanderos manifiestan haber nacido con las inclinaciones hacia las prácticas mágicas que después se van de alguna forma profesionalizando a lo largo de la vida, ¿no? ¿Puede una curandera curar el mal de ojo a través de WhatsApp? ¿Puede una persona ser un canal de sanación? En esta segunda parte del informe vemos cómo las prácticas ancestrales se adaptan a la era digital y el desafío que esto implica para los investigadores que tienen que explorar lo invisible sin perder objetividad. Iván Bondar lo cuenta. Es una investigación que genera controversias porque el estigma no recae solamente sobre curanderos y espiritistas, sino también sobre los investigadores. Lo primero que hay que entender acá es que el concepto de lo sagrado, en términos antropológicos, no se tiene que limitar a la existencia del Dios, sino que el mundo de lo sagrado está íntimamente ligado a un efecto, a una fuerza, a una manifestación que va más allá de la existencia del Dios. ¿Sí? Que lo sagrado puede ser el espíritu del muerto, puede ser lo que conocemos como un demonio, como una entidad desencarnada. Esto es relativo al contexto, a la historia, al periodo y a la cultura. Obviamente que a nivel regional hay espacios que tienen como una carga sagrada diferencial, ¿sí? Espacios y fechas. Ahora bien, llegar a esos lugares, ser aceptado en esos lugares. Si como investigador uno carga un estigma, ¿sí? El practicante de esas otras sacralidades carga un estigma mucho mayor. Entonces siempre hay ahí un cuidado que hay que tener, un cuidado absoluto de construir esa confianza. En primera instancia tiene que ver con contextualizarlo dentro de las prácticas culturales. ¿Sí? Son prácticas culturales, prácticas ancestrales. Eso resuelve gran parte de las preguntas etnográficas, ¿sí? El proceso de descripción, cómo esto forma parte de la herencia social, cómo esto está relacionado a los conceptos de ritualidad, las formas de ver, entender, percibir el mundo, y que son estrategias de domesticación de determinadas problemáticas que se instrumentan ante la solicitud, por ejemplo, de una persona que está pasando por un altercado determinado en su vida, sea esto laboral, personal, amoroso, ¿sí? Por ejemplo. Pero en términos metodológicos estamos hablando acá de un trabajo de larga duración, de un conocimiento en profundidad, de una secuencia de acontecimientos, de la reconstrucción biográfica de las personas que ponen en escena estas prácticas mágicas, donde lo aprendieron, los procesos de iniciación, cómo se relaciona esto con su historia familiar, con su vida. ¿Sí? Entonces no solamente se reconstruye la puesta en escena de la práctica, sino también el proceso de aprehensión de estos elementos que permite de alguna forma también el registro de la memoria histórica de la región y el componente patrimonial de las prácticas mágicas, brujeriles, el payé o el nombre que le quieran asignar. Entonces, estas prácticas han venido de alguna forma para generar su continuidad en el tiempo, es decir, las prácticas curanderiles, de magia, de hechicería, continuaron más allá de la pandemia por COVID. ¿Sí? Las curanderas seguían venciendo, seguían asistiendo, seguían calmando las ansiedades, trabajando sobre los duelos. Es decir, esto es extremadamente interesante. Es más, las prácticas espíritas se potencializaron en los últimos años debido a que hay mucha gente que, les guste a algunos o no les guste,
ha buscado al espiritismo para tener contacto con el alma de esos difuntos que ellos no pudieron despedir debido a que no podían hacer el ritual del velatorio y no pudieron ver el cuerpo antes de la cremación. Entonces, usan las prácticas espíritas, las sesiones espíritas, como una estrategia de domesticación del dolor y como una estrategia para el tratamiento sobre el duelo, porque necesitan transmitir ese último mensaje. Cualquier sistema de comunicación digital permite, obviamente, esto que veíamos en las películas de ficción, que los muertos se manifiestan en la fotografía, en los cilindros de cera, en las manifestaciones psicofónicas. Es decir, la tecnología viene acompañando y potencializa las prácticas mágicas.